podemos hacer otra cosa más allá de lo normal, más allá de lo común. Tenemos la capacidad de mejorar. Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio hablamos con Santiago Zapata. Su condición no le permite caminar físicamente. No lo detuvo. Es autor del libro Caminando con mi mente. Ha ayudado e inspirado a niños y jóvenes con su misma condición. Su historia en La Gota de Agua. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a tu podcast de La Gota de Agua. Y el día de hoy estamos muy honrados, muy agradecidos y muy contentos del invitado tan especial que les vamos a presentar. La vez pasada hablamos de que les tendríamos una gran sorpresa y es así. ¿Tú qué crees, Luis? Pues sí, es una gran sorpresa y no solamente una sorpresa, es un gran honor que nos haya aceptado la invitación. Es un muchacho ejemplar, un joven de ya 16 años que tiene una enfermedad, una deficiencia muscular y debido a esta situación nunca pudo ir a la escuela. Pero eso no fue ningún impedimento para que Santiago Zapata se autoeducara y se superara y bueno, a través de su experiencia de vida decidió escribir un libro muy bonito, un libro muy especial, del cual vamos a platicar el día de hoy. Entonces aquí, sin más preámbulos, aquí tenemos a Santiago Zapata, el autor del libro Caminando con mi mente. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, estoy muy feliz de poder estar en esta hermosa invitación y muy agradecido y muy feliz. Pues le agradezco por esta hermosa invitación, le agradezco a todos por invitarme y a los que me están escuchando. Les agradezco y les deseo muy buen éxito. A ver, Santi, yo te quiero hacer una pregunta porque ya ha basado en el libro, yo ya leí el libro está muy bien escrito, muy bien estructurado. A mí en lo personal me gustó mucho, tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando nosotros en los últimos capítulos del podcast. Me gustaría que nos dijeras tú quién es Santiago Zapata, si nos pudieras dar una pequeña historia de quién es Santiago Zapata. Hoy les voy a contar un poco sobre mi historia. Soy Santiago Zapata, recién cumplí 16 años de edad y tengo una discapacidad llamada distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad debilita los músculos de los y piernas casi por completo. Y la velocidad de mis manos es el 5% de una persona normal. Yo por mi condición nunca pude ir a una escuela, nunca soy una aula de clase, ni tuve compañeros de estudio. Pero lo bueno de eso es que yo me vi obligado a aprender prácticamente solo, saltándome los métodos tradicionales de aprendizaje. Y así aprendí cosas sobre adultos, cosas sobre la motivación y desarrollo personal, y cosas profundas de mi enfermedad que desconocía a mis padres, y cosas importantes sobre la salud y la motivación de la mente humana y mucho más. Pues mi vida fue muy difícil por la situación económica de nuestro hogar. Pues yo también tuve un hermano que él murió el 2019 a causa de la enfermedad que yo padezco. Cuando yo tenía 7 años, mi hermano Michael me dijo que creáramos un teléfono celular y yo le dije que sí. Él me decía que íbamos a sacar ese teléfono celular para sentirnos útiles y ayudar a la situación económica de nuestro hogar y de poder dejar nuestro legado. Y él me decía que él no sabía cómo crearlo, pero que algún día lo lograremos. Y lo empezamos a investigar y hacíamos todo tipo de dibujos, parecido a cualquier cosa, menos a un teléfono celular. Y empezamos, y yo de tanto investigar, como no sabíamos leer, yo descubrí que tenía que aprender a leer y busqué por Google, como Google tiene una aplicación que es por voz, y yo dije cómo aprender a leer. Como yo no sabía leer, le hundí el primero que me apareció y después encontré un curso gratis y ese curso me ayudó a aprender a leer en una semana. En mi casa un libro casi olvidado y lo empecé a leer. Para practicar la lectura lo empecé a leer y lo leí una vez y no lo comprendí, pero lo leí muchas veces y lo comprendí. Y ese libro me llevó a leer más libros. Claro. Y yo unos años más adelante, de leer tantos libros, descubrí que el único camino a la sabiduría y el conocimiento en cualquier aspecto de la vida es la lectura. Y eso me sumergió de inmediato. Y yo le agradecí a Dios por darme la oportunidad de haber aprendido a leer. Y hasta el día de hoy que me he leído más de 612 libros. 612. Y yo escribí este maravilloso libro llamado
Caminando con mi mente. Para escribir este libro tuve dos motivaciones. La primera es que yo toda mi vida me he preguntado por qué es tan difícil hablar con los adultos. Porque yo creo que si un adulto desea aprender, tiene que ser como un niño, porque la mente de los niños es más abierta al aprendizaje. La otra motivación es cuando mi hermano Michael muere, que él murió en 2019, a causa de la enfermedad que yo padezco. Cuando me llevaron al entierro de mi hermano Michael, yo vi en el cementerio una frase que decía: aunque mi Dios se cayó con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. No sé quién escribió esa frase, pero me motivó a seguir adelante y a escribir este libro. Porque yo en ese momento me di cuenta que yo había leído tantos libros y tenía tanto conocimiento, ¿por qué no hacer uno propio? Y lo empecé a escribir. Y para escribir este libro me demoré casi 2 años, por 2 razones. La primera es que la velocidad de mis manos es el 5% de una persona normal para escribir. Y la segunda es que yo quería un contenido bueno, yo quería que este contenido transformara vidas y pudiera llegar a miles de lectores. Así es. Pues yo pienso que va a llegar a mucho más de miles de lectores. Y en el primer capítulo de tu libro, tú planteas la pregunta de por qué nos cuesta tanto cambiar. Me gustaría que tú me dijeras a mí por qué nos cuesta tanto cambiar. Pues, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? El cambio personal, pues nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho dejar el pasado, nos cuesta mucho dejar lo que nos pasó antes. Porque yo tuve, a mi mamá me pasó así mismo. Cuando mi hermano Michael muere, ella había 6 meses de que cuando Michael murió, pasaron 6 meses. Y unas amigas le dijeron a mi mamá por qué mi mamá está tan aburrida y tan triste. Y ella, porque ella tenía que mi hermano Michael ya murió hace 6 meses. Y no olvidó lo atrás. Y ella, bueno, ella ya superó eso. Porque tenemos que olvidar el pasado. Tenemos que dejar el viejo yo y sentirnos útiles y de ser otro yo, porque el que lee este libro es una persona y cuando lo termina completamente es otra persona. Así es, yo lo he estado leyendo y sí me has dado muchas lecciones, entre ellas, bueno, la de la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe, Santiago? Bueno, pues nuestra fe es una fe que Dios nos va a sanar a nosotros si tenemos una dificultad, si todo está en nuestra contra. Pero es fácil creer en Dios cuando todo está a nuestro favor, cuando vemos que no hace falta nada o cuando estamos sanos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de una enfermedad como la mía, por ejemplo? El pronóstico era aterrador y ahí se nos hace difícil creer que Dios pueda orar. Pero déjame decirte que mi fe aumenta cada día más. Yo cada mañana cuando me levanto le agradezco a Dios por mi condición, porque a través de mi condición Dios me dio mucho tiempo para aprender mucho. Tiempos que otras personas no tienen por sus ocupaciones diarias. Sí, como siempre hay que ver el lado amable, ¿no, Santi? En tu caso, pues efectivamente tienes mucho tiempo para enfocarte a las cosas que te gustan. Dijiste algo bien importante, ¿no? De que tu vida no ha sido fácil. Bueno, la vida en sí sabemos que no es fácil. Todos tenemos situaciones difíciles y tenemos que sacar fuerzas. Pero nosotros te admiramos mucho porque tienes una condición, como bien lo acabas de mencionar, de una dificultad constante. ¿Cómo le haces tú para sacar fuerzas día a día y mantenerte bien y mantener ese enfoque para seguir escribiendo? Porque sabemos que estás escribiendo un segundo libro y seguir aprendiendo. ¿Cómo le haces para sacar fuerzas, Santi? Bueno, pues yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad y haber aprendido mucho, y haber aprendido a leer, porque yo analizo cada vez más mis familiares, vecinos y amigos, y ese recopilo conocimiento para escribir un libro. Y también cuando yo era pequeño, yo leía cuentos, y yo rescataba las ideas y las palabras, y puse, en mis propias palabras, puse un maravilloso libro llamado Caminando con mi mente. Y este libro te llevará hacia tu propósito original. Este libro es un viaje que te llevará hacia nuestro destino. Yo escribí 20 capítulos, que en los capítulos yo entrego herramientas adecuadas para trascender, porque yo nos equipo con herramientas adecuadas para trascender, porque no es un pastel que alcanza por unos pocos, ni los primeros que lleguen. Es una cocina llena, con recetas infinitas para hacer nuestro plato preferido. Sí, que para ti, Santiago, ¿cómo debemos nosotros encontrar nuestro propósito en la vida? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontraste tú?
Bueno, pues el éxito no es mucho dinero, eso es más que todo de superación. Debemos transformarnos nuestro propio yo y hacer y rescatar conocimiento como leyendo libros. Debemos actuar antes que el sentimiento pase y antes que la idea se apague. Debemos actuar lo antes posible y así nuestra vida puede cambiar. Pero nosotros debemos encontrarnos nosotros propios mismos, porque en nuestra mente hay una jaula de grillos y debemos sacar esa jaula que son nuestra mente. Y así podemos cambiar nuestra vida y ser mejor personas cada día más. Oye, Santiago, ¿y cómo le haces tú para callar esa jaula de grillos? Efectivamente, entre las orejas tenemos una jaula de grillos que no cesan de hacer ruido. ¿Cómo le haces tú para callarlas y que no interfieran en tu actitud, en lo que tú quieres hacer? Bueno, pues porque nosotros debemos cambiar nuestra actitud, porque el cambio de actitud es una milésima de segundo, porque el cambio de actitud no es de tiempo, porque solo nos tomamos la decisión de verdad. ¿Y cómo hacemos para sacar nuestra gala de grillos? El éxito no es algo que se sometea ni se persigue. El éxito es algo que se atrae por la persona en que nos convertimos. ¿Tú qué opinas de la meditación? ¿Te ha ayudado esta técnica? Tengo entendido que te gusta meditar. ¿Qué técnica ocupas? ¿Cómo fue que incursionaste en la meditación? Bueno, pues la meditación es muy sencilla. Debemos tener mucha concentración y tener nuestra mente en blanco, porque eso es la meditación. La meditación es algo que nos sana nuestra vida y así tenemos más concentración para seguir aprendiendo más. Te voy a hacer una pregunta difícil, Santiago, en el sentido que pues es algo que normalmente los seres humanos no nos preguntamos. Sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Eso es algo que sabemos, pero parece que no lo creemos porque vivimos nuestros días como si fuéramos a estar eternos. Pero tú que tienes esta condición que quizás, porque realmente nadie lo sabe, quizás tu vida sea más corta que lo de la gente promedio. ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Cómo vives el día a día sabiendo que tienes pues esta compañera, por así decirlo? Todos tenemos esa compañera que es la muerte, todos la tenemos, pero pues como si no existiera, pero tú la vives más de cerca. ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo le haces para lidiar con ella? Bueno, pues tenemos que tener algo en cuenta, que la vida puede ser muy corta y debemos preguntarnos qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda. Porque cuando me llevaron a la clínica de mi hermano, a la clínica aquí en Medellín, a mi hermano me llevaron y le dijeron a mi padre que nuestra enfermedad es muy difícil, que nos queda poco tiempo de vida, pero yo al médico le compro el pronóstico y también le compro el análisis, pero no le compro su veredicto. ¿Y cuál es el veredicto? Que él dice que nos queda poco tiempo de vida, pero el veredicto lo tomo yo, porque a mí me queda, yo tengo la decisión, ya sé con el tiempo que me queda, yo tengo que tomar la decisión. Claro, eso es algo, acabas de decir algo tan importante, que no aceptar el veredicto de lo que diga otra persona, aunque sea un médico muy afamado. A final de cuentas, cada quien puede construir su vida y la manera en cómo lo va a vivir, y quién sabe, ¿no? Si hacemos lo que está de nuestro lado, lo que tenemos que hacer, cuidar nuestro cuerpo, alimentar la mente como tú lo haces todos los días, pues él podrá haber dado su diagnóstico de que tienes ciertos, que tus días están contados, pero el hecho de no comprarle el veredicto es tan importante. Ojalá muchas personas que tengan una enfermedad, digamos, terminal, te estén escuchando para que no se crean lo que dicen allá afuera, por muy afamado que sea la persona, muy acreditada que sea la persona. Uno mismo tiene que creer en uno mismo como tú lo haces, y es algo que te admiramos mucho, Santiago. Yo también, bueno, hablando de esta pregunta tan importante, y mucha gente que no tiene ningún problema, que tiene todas sus facultades, que no están diagnosticados por nada, pues viven la vida de una manera muy absurda, no la valoran. En el libro hablas de cómo podemos valorar la vida.
Yo pienso que es algo de lo que tenemos que hacer conciencia, y especialmente las gentes que no tenemos, por decirlo así, un diagnóstico. Como dice Bianca, todos estamos condenados a muerte, es parte de la vida. Algunos nos vamos más rápido, otros más tarde. Algún filósofo por ahí dice que no es tan importante qué tan larga sea tu vida, sino qué tan intensa la vives, que es mejor vivir una vida corta, muy intensa, que vivir una vida larga sin propósito. Los estoicos todas las mañanas hacen conciencia de la mortalidad, de la mortandad, que somos mortales. Por eso mismo pues hay que aprovechar el tiempo, no hay que perder el tiempo. En tu libro tú también hablas mucho de esas personas que se la pasan viendo la televisión en vez de agarrar un libro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues debemos valorar nuestra vida, porque hay muchas personas que pierden mucho tiempo en las redes sociales, porque es más fácil encender la televisión que apagarla. Es más fácil dormir tarde que dormir temprano. Y es más fácil dormir hasta tarde que despertarse temprano. Y es más fácil no tender la cama que tenderla. Y es más fácil hacer lo mismo que hacer lo extraordinario. Y debemos hacer lo extraordinario, porque hacemos eso, pues nuestra vida cambia. Ya somos otro tipo de personas. Porque ese es el tiempo. Debemos aprovechar la vida al máximo, leyendo libros, actuando de otra manera. Así es. Como organizando haciendo nuestra vida mejor, una vida con propósito. Porque es verdad lo que usted dice, que es mejor tener una vida corta con propósito que tener una vida larga sin propósito. Debemos tener un propósito en nuestra vida. Y el propósito es muy simple: es hacer algo diferente y no perder mucho el tiempo. Sí, claro. Veo que te gusta mucho Jim Rohn. Oye, Santiago, ¿cuáles son otros autores que tienes así, favoritos, mentores, que nos puedas compartir para que bueno, también nosotros podamos aprender de ellos? Bueno, pues sí, a mí me gusta mucho la lectura y muchos personajes. Esos personajes que siempre hablan de hacer algo diferente, como John Maxwell, Tobin Lois, Daniel Goleman, Napoleon Hill, y hay muchos personajes que me interesan mucho, como Jim Rohn. Jim Rohn es un personaje muy bien, y él me gusta mucho porque él habla mucho sobre el éxito y habla mucho de tomar una buena decisión en nuestra vida. Así es, y habla mucho de los propósitos y habla mucho de sembrar, ¿no? De sembrar para cosechar, que no se puede cosechar como la mayoría de la gente piensa que el éxito es muy sencillo, y piensan que la gente exitosa tiene suerte. Nunca se ponen a pensar lo que cuesta, lo que hay que invertir en tiempo, en esfuerzo, lo que se llama sembrar, ¿no? Que hay que sembrar para poder cosechar. También de eso nos hablas en el libro de una manera muy, muy clara, de cómo siembras una taza de trigo y puedes cosechar toneladas de trigo, porque cuando siembras algo, el fruto siempre es multiplicado, que lo dice la Biblia. También hablas de la Biblia en tu libro. Hablas mucho de la superación personal, que es muy importante. Yo pienso que ahí también tendríamos que dedicarle un poquito de tiempo en esta entrevista, de tu punto de vista de la superación personal, el tratar de ser mejor cada día. Y bueno, pues debemos trabajar nuestra vida personal, espiritual y económicamente si queremos tener la vida de sus sueños. Porque así de profundo es. Algunos hacen y otros no hacen. El 90% de la población no hace, pero el 10% sí hacen. Porque en mi familia era el 90%, pero ahora es el 10%. Y todos los que me están escuchando deben de tomar una acción, pero no apresurada si no se le quiere, porque es el momento perfecto de actuar. Cuando la idea está caliente y la emoción está fuerte, hay que actuar lo antes posible, antes que el sentimiento pase y la idea se apague. Y debemos ser el 10%, porque somos ese 10%, somos más personas y debemos actuar pronto, porque esa es la clave del éxito, es tomar acción y tener disciplina. Y la primera acción que deben tomar es leer libros, y lean muchos libros, porque si quieren cambiar el mundo, deben de leer y tener una hermosa biblioteca en nuestra casa, porque si queremos conocimiento para
cambiar nuestra vida y ayudar a cambiar la de los demás. Porque el mundo no cambia simplemente con mirarlo. El mundo cambia por la forma en que se decide vivir en él. Y también el que lee vive varias vidas, mientras que el que no lee solo vive la suya. Claro, bien cierto. Nada como el desarrollo personal a través de los libros, para tener ese conocimiento acumulado de varias personas, tenerlo uno para no vivir tantas vidas, eso es muy cierto. Y esa es la manera de cambiar al mundo, ¿no? Cambiando uno mismo, pero uno mismo cambia, como bien dices, pues instruyéndose, leyendo muchos libros. Decías que habías leído más de 600 libros, ¿cierto? Sí, yo me he leído más de 612 libros. Sí, un gran reconocimiento para eso. ¿Y qué opinas del...? Me queda claro que con tantos libros que has leído has aprendido muchísimo. ¿Cuáles son para ti las claves del aprendizaje? Porque se habla mucho de que hay que esforzarse y claro, nadie lo niega, hay que esforzarse mucho, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería la mejor manera de aprender? ¿Cuáles son, digamos, las claves que tú consideras que son las más importantes para tener a la mano y bien en la mente? Pues la mejor herramienta para aprender es la lectura, porque en cualquier aspecto de la vida, el único camino al conocimiento y la sabiduría es la lectura. Y debemos leer muchos libros, porque si leemos, vivimos varias vidas. Porque el que no lee solo vive la suya, y debemos vivir varias vidas. Sí. Oye, Santiago, ¿y tú cómo le haces para sentirte alegre? Porque sé que la alegría es una emoción que la necesitamos para automotivarnos. Entonces, cada quien tiene su manera de subir su energía, de automotivarse. ¿Tú cómo le haces? Bueno, pues debemos subir el ánimo, porque el cambio de actitud se demora una milésima de segundo. Porque lo que realmente se demora es la decisión. Y debemos tomar la decisión lo antes posible, porque la vida puede ser muy corta y debemos preguntarnos qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda. Y ese es el tema más grande que puedan tener, es tener esa respuesta, porque tenemos esa respuesta, tenemos la vida más placentera y feliz, porque debemos ser más felices cada día más, porque no podemos culpar a Dios, porque la culpa no es de nadie, la culpa es de usted mismo, porque debemos tomar una buena decisión. Así es, hablas mucho de dejar las excusas y de dejar de ser víctima. Yo soy partidario de esa filosofía, de que no puedes cambiar, no puedes mejorar tu vida si sigues o si insistes en buscar culpables de tus desgracias, si siempre das excusas por no haber llegado temprano, si siempre tienes un culpable por tus fallas, por tus carencias, ya sea el gobierno, ya sea la pobreza, ya sea... hoy en día ya no hay ni siquiera pretextos para no poder estudiar, porque en el internet puedes encontrar la información que quieras. Pero la importancia de renunciar a las excusas, de adquirir la responsabilidad de tus actos, pienso que es muy importante lo que comentas en el libro, de ya no tener esa mentalidad de culpar a los demás y asumir pues realmente la responsabilidad de que todo lo que te pasa es tu responsabilidad. Si te va bien es porque tú haces las cosas bien, si te va mal es porque tú haces las cosas mal. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ese capítulo del libro donde hablas de asumir la responsabilidad. Bueno, pues debemos tener una responsabilidad en nuestra vida, porque nosotros no tenemos la culpa de nacer pobres, pero sí tenemos la culpa de morir pobres. Porque yo escuché una frase una vez de Albert Einstein, que la gente prefiere morir que pensar. Y yo prefiero pensar que morir. Debemos pensar, porque si pensamos, tenemos que ser más expertos cada día, porque tenemos muchas dificultades en nuestra vida, pero todos somos mejores de lo que creemos, y todos tenemos la capacidad de aprender cada día más, porque Dios nos creó con la mentalidad muy inteligentes, en cualquier otro animal. Nosotros somos más inteligentes, y debemos pensar inteligentemente cómo hacer las cosas, cómo tomar las decisiones, porque hay que tomar una buena decisión. Porque yo escuché una vez en una conferencia que dijeron que hay que tomar buenas decisiones, porque habían dos hombres muy buenos que iban a construir una casa. El otro construyó la casa en la roca y uno construyó la casa en la arena.
El que construyó la casa en arena tomó una mala decisión, porque cuando viene la inundación, pues se llevó la casa de la arena, y la casa en la roca quedó firme, porque estaba en una roca, y eso tomó una buena decisión, y por eso no es la culpa de nadie, es la culpa de nosotros mismos de tomar una mala decisión. Claro, tomar la responsabilidad de haber tomado una buena o mala decisión. ¿Tú cómo le haces para tomar buenas decisiones, Santiago? Bueno, pues a mí Dios me ha dado tiempo de analizar incansablemente, de analizar vecinos, familiares y amigos, y hacer el conocimiento para poder transformar nuestra vida, porque debemos pensar despacio, pero no muy lento, porque hay mucha gente que dejan el miedo que conduzca su vida. El miedo es muy importante, pero no dejemos que el miedo conduzca nuestra mente. Tan cierto, ese miedo que hemos hablado en varios episodios en este podcast, que es el miedo nos va a acompañar siempre, pero la idea es de que no nos detenga, que no nos paralice. ¿Tú cómo le haces para que el miedo no te paralice? ¿Y a qué le tienes miedo? Pues por el momento yo no le tengo miedo a nada. Yo le agradezco a Dios, siempre le he agradecido por darme tiempo y aprender. Bueno, pues el miedo es muy importante, porque a veces debemos tener miedo en cualquier parte, porque si no tenemos miedos, pues lo que pasa es que nos iremos a un abismo, pues claro, ahí podemos morir. Claro, tenemos que darle caso al miedo en ese momento, pero en otros momentos de actuar, de tener una idea, no debemos tener miedo a contarle al mundo, porque todo el mundo tiene ideas, pero la mayoría de personas lo tienen escondidas. Porque en este momento nadie quiere hacer nada. Todo el mundo quiere vivir respaldado por el gobierno, por otras cosas. Pero nuestra vida es de nosotros. Nadie es el conductor de nuestra vida. Y nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra vida, de ser mejor personas cada día más. Exactamente. Somos los arquitectos de nuestro destino y tenemos las herramientas que nos da el cuerpo, las moléculas que generamos para generar las emociones, como el miedo, que son herramientas de supervivencia para persistir, para sobrevivir, pero no para paralizarnos, ¿no? A mucha gente la paraliza el miedo a lo que hay, a lo desconocido, y por eso no hacen las cosas, limitan sus sueños, tienen los sueños, tienen las ideas, pero el miedo los detiene. Tú tuviste el sueño de escribir un libro y bueno, creo que lo tuviste antes de saber leer y escribir. Y ya lo escribiste. Eso es fabuloso. Venciste tus miedos. Sí, y a pesar de que por lo mismo de esta condición que nos comentaba Santiago, que solamente el 5%, o sea, ¿cómo dijiste que lo tienes que hacer más lento, ¿no? Como tienes esta situación en los músculos, entonces no tienes la habilidad de escribir tan rápido. Y a pesar de eso, tú dijiste, no, sí, quiero escribir, y no tuviste miedo es que no voy a poder, es que va a ser muy difícil, es que, en fin, nada de eso pasó por tu mente. Eso es algo que efectivamente todos debemos tener, así como tú, de no tener. Una cosa es el miedo y ser prudentes, porque ese miedo nos ayuda a mantenernos vivos, eso ya quedó claro, pero no el miedo al hacer nuestros sueños. Y tú tenías el sueño de hacer un libro, y pues a pesar de todo lo que estaba en contra tuya, tú fuiste adelante y lo terminaste. Oye, platícanos, bueno, es muy claro el por qué el título del libro, pero me gustaría que nos dijeras con tus palabras cómo te surgió ese título tan bonito de Caminando con mi mente. Bueno, pues ese título del libro, Caminando con mi mente, es porque yo no puedo caminar, pero sí puedo caminar con mi mente, tan lejos como cualquier otra persona, porque hay muchas personas que no piensan mucho, que prefieren morir que pensar. Pero hay que pensar y analizar antes de hacer una acción. Y por eso escribí este título, Caminando con mi mente. Sí, y es que hablábamos la vez pasada de
que pues bueno, el cuerpo físico es muy importante, mantenerlo bien porque pues es como nuestro vehículo, ¿no? Pero si no podemos caminar, pues podemos gatear, y si no podemos gatear, podemos caminar, como tú bien lo mencionas, con la mente, que es pues es como un músculo que también debemos ejercitar y agrandar, porque efectivamente hay muchas personas que no les gusta pensar, y cuando es lo más importante, porque todo parte de un pensamiento. El cómo nos vamos a sentir, el qué vamos a hacer, todo depende de un pensamiento. ¿Tú cómo le haces para tener pensamientos positivos y de esta manera actuar? Porque pues para tener emociones, ¿no? Para que tengas ganas de hacer cosas, pues la antesala de eso fue un pensamiento correcto. ¿Cómo le haces tú para tener esos pensamientos positivos? Bueno, pues primero lo que hace una idea y hacer una acción, primero es el pensamiento. Y el pensamiento, un sentimiento, y ya ahí lleva a la acción. Debemos pensar primero, y ya tenemos que tomar una decisión, y ya tenemos de actuar. Y si estamos teniendo una idea, tenemos algo diferente, lo podemos sacar al mundo. Pero el mundo tiene muchos fracasos, porque yo fracasé con el teléfono celular, pero yo en este momento lo voy a volver a sacar, porque lo llevo creando hace 3 años, y lo voy a lanzar. Puede ser este año o puede ser el año siguiente, pero algún día voy a lanzar ese celular. Ese celular va a ser muy emocionante para las personas discapacitadas y también para las personas que son muy ocupadas. Y en todo este año pues lo podemos lanzar el otro año. Sí, y eso habla de la constancia, ¿no? Habla de que puedes fracasar muchas veces, pero si sigues con la constancia, te puede pasar lo que le pasó a Edison, ¿no? Que creo que él intentó 10,000 veces en hacer el foco, el foco de luz. Y le preguntaron que por qué había intentado tantas veces y había fracasado tantas veces. Y él contestó que no había fracasado, que había aprendido 10,000 veces la manera equivocada de hacer las cosas. O sea, nunca lo vio como un fracaso y siguió intentándolo, así como tú sigues intentando en el desarrollo de tu idea de un celular, y algún día si no renuncias a la idea, pues algún día la vas a lograr, y a lo mejor en la búsqueda de esa idea podrás ver otras oportunidades, a lo mejor saldrán unas ideas mejores, o a lo mejor podrás encontrar otras que sean más factibles, pero la idea, yo pienso, es no renunciar, no darte por vencido. Bueno, pues yo para escribir este libro, una vez escribí un capítulo, y ese capítulo pues no salió en el libro. Ese capítulo fue un fracaso, y el corrector del libro me dijo que ese capítulo no daba en el libro, que es como era un viaje, pero en el último ya es como lo hubiera botado el viaje. Y yo me escribí otro capítulo en 24 horas, y yo no empecé a escribir a las 6 de la mañana y me acosté como a las 4 y volví a levantarme a las 6 de la mañana y lo volví a escribir. Y lo terminé como a las 12 del día. Y se lo mandé con todo, y con todo quedó impresionado. Y yo también quedé impresionado. ¿Cómo escribir un capítulo en 24 horas? Pero lo logré. De muchos intentos y fracasos, pero lo hice. Nunca renunciaste. En ese momento tenías todo el entusiasmo, la inspiración para poderlo hacer. Eso me queda claro, porque algo debe estar moviendo, una energía debe estar moviendo para hacer determinada acción, y sobre todo, pues, escribir un capítulo en un tiempo récord, y dada tu condición, pues, más aplaudible. Sí, ¿qué te mueve, Santiago? ¿A ti qué te mueve? No, pues primero cuando yo era niño me movía con la condición de nuestro hogar, la ayuda económica. Y yo quería ayudar a nuestro hogar y ayudar a muchas personas, porque gracias a este libro ya podemos ayudar, ya ayudamos completamente la familia de la pobreza absoluta, y ya vivimos en una parte digna, en una parte donde podemos disfrutar más, y ya ahora ya puedo ayudar a muchas personas. Mi intención con este libro es poder montar una fundación para ayudar a muchos más niños. No solo ayudar en lo económico, porque a un niño discapacitado que no tiene una silla, le llamamos la silla, pero ¿usted cree que eso es lo único para ese niño? Eso no es lo único. Todos los niños tienen ideas, tienen sueños, y tenemos que ayudar a montar sus sueños y a ser cada día mejor persona, y así lo podemos ayudar a sacar la enfermedad de su mente, porque hay muchas personas con muchas condiciones, peores que yo, o algo similar,
pero dicen que no puede porque el simple hecho de tener una condición, pero a pesar de cualquier pronóstico, Dios hace el milagro. Y no debemos pensar en eso, debemos pensar en nosotros y en la humanidad para poder ayudar. Claro, siempre hay que tener un propósito y yo creo que el ayudar y dar a los demás, el tratar de, en mi caso, por ejemplo, mis experiencias de vida es lo que me motivó a hacer el podcast, las experiencias que yo tuve con un hijo que también estaba discapacitado, que murió a los 13 años de edad, que tuvo una vida muy complicada, que fue una base de muchos retos, de muchos sacrificios, de mucho sufrimiento, pero esas experiencias y ese aprendizaje a través de la vida de una persona muy especial, que a mí en lo personal me transformó como persona, no se puede quedar guardado, no se puede quedar, no lo podemos de tener ahí ese conocimiento, hay que transmitirlo, hay gente que está pasando por lo mismo, hay gente que también está viviendo situaciones difíciles. Yo por eso te admiro, por eso te aprecio muchísimo, porque yo lo viví en carne propia, yo sé lo que están viviendo ustedes, lo que vive tu familia. Es un reto, pero de ninguna manera lo veo yo, lo que me pasó a mí, como una tragedia, lo veo como un regalo, como una bendición. Porque a través de esa experiencia de empujar una silla de ruedas, yo conocí una persona diferente a la que yo era antes. Salió lo mejor de mí, salió lo mejor de mi familia y hicimos cosas que yo jamás pensé que pudiéramos lograr. ¿De dónde salen las fuerzas? No te lo puedo decir. Y a mí me gustaría que tú me dijeras de dónde salen las fuerzas, de dónde crees que salgan las fuerzas para superar tanta adversidad. Pues la vida tiene muchas adversidades, pero nosotros podemos superar cualquier adversidad que se nos presente en nuestra vida. Las fuerzas salen y la emoción es una actitud que sale de la mente, que porque yo no cuento mi historia, no por el placer, sino por el avance del conocimiento y por ayudar a los demás. Y debemos contar nuestra historia no por el placer, sino por el avance del conocimiento y por ayudar a los demás. Debemos contar nuestra historia, claro, para ayudar, para dejar un legado en el mundo y pues para sí, también ayudar nuestra vida. Pues sí, para dar un ejemplo también, porque tú eres una persona ejemplar. Desde mi punto de vista, es una persona increíblemente ejemplar, porque has superado muchas cosas que mucha gente que no tiene ningún obstáculo y que tiene todas las posibilidades y tiene todos los talentos no puede hacer nada con su vida. Tienen discapacidades que no son físicas, que son mentales, que tienen que ver mucho con el amor propio, con la falta del amor propio, que también hablas de eso muy claramente y de muy buena manera. Hablas de eso en el libro, de cómo recuperar. Das algunas fórmulas para recuperar el amor propio, que es tan importante tenerlo, que es aprender a querernos, aprender a amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es tu ¿Nos podrías describir un poquito lo que hablas en el capítulo del libro donde hablas del amor propio? Bueno, pues nosotros tenemos un amor propio, debemos encontrarlo, nosotros tenemos que amarnos a sí mismos, porque hay muchos buenos que no se quieren a sí mismos, porque pierden mucho tiempo, porque el querer no es solo de estar siempre en lo mismo, de descansar. El querer es adquirir conocimiento, y también es hacer mejor persona, no hacer algo malo. Debemos hacer algo bueno y así nos amamos nosotros mismos y amamos a las otras personas, porque eso no basta de ver el rostro de tu amigo, de tu familiar o de tu vecino para ver el rostro de Dios. Solamente basta con verlo, con amor, porque debemos tener amor, mucho más amor en nosotros mismos y también tener mucho amor en nosotros podemos y ser agradecidos cada día más. No importa que nos den algo que no nos guste, pero debemos tener mucho agradecimiento por ello. Debemos agradecer por las cosas malas, porque yo también tengo esas capacidades para yo agradezco a Dios. Y ustedes deben de agradecer a Dios por todo, por una hermosa casa, por un hermoso carro. Y las cosas porque consigo, porque todo el mundo tenemos la capacidad de tener grandes cosas, de tener grandes logros. Y debemos agradecer por ello.
Claro, el agradecimiento es tan importante. Hemos hablado mucho aquí en estos episodios porque nos ayuda a tener una vibración más alta y pues nos lo acabas también de decir, hay que agradecer absolutamente todo a Dios. Hay que tener una buena relación con lo divino, agradecer efectivamente todo y pues ese amor propio, ¿no? Yo creo que cuando tú te ves al espejo, te ves con una mirada de ternura compasiva, de mucho amor propio y de agradecimiento. Seguramente es así porque es la manera en la que has podido lograr tantas cosas. Si no te vieras de esa manera como pues que estás hecho a imagen y semejanza de Dios y ver esa grandeza que hay en ti, porque todos expresamos la grandeza de diferentes maneras y pues tú lo haces todos los días. Definitivamente esa es una lección muy importante, el tener una buena relación con Dios y agradecerle definitivamente por todo. Y lo otro que mencionaban es el ser ejemplo. El ser ejemplo es tan importante porque todos somos ejemplo de lo que no debemos hacer, lo que es mejor no hacer o lo que sí hay que hacer. Y tú eres un ejemplo para todos nosotros de lo que sí se puede hacer, porque nos lo demuestras con tus actos, con tus hechos. Sí, muchas gracias, Santiago, por todo esto que nos has compartido. Bueno, y pienso también que en el libro dices mucho de que somos un promedio de la gente con la que nos juntamos, que es muy importante las relaciones que escogemos. Hablas de que fuiste a un seminario de un empresario japonés colombiano que es muy famoso en Colombia y que tú le pediste a tu papá que te llevara a esa plática y que ahí viste la mentalidad de la gente que tiene éxito y que habiendo vivido en lugares donde hay gente pobre, que te diste cuenta que la pobreza está en la mente, que el rico piensa como rico y el pobre piensa como pobre, que es por eso que el rico es rico y que el pobre es pobre. O sea, ¿cuál es la mentalidad desde tu punto de vista que se tiene que tener para salir adelante, para no quedar sumergido en la pobreza? Bueno, pues cuando me llevaron al seminario de Yogon Kenji, yo vi algo diferente en ese seminario. Cuando yo estaba ahí, la gente nos miraba con pesar, me miraba como diciendo que niño tan inteligente, ¿cómo va a llegar aquí? Que es un maravilloso niño. Nunca me preguntaron qué enfermedad tenía yo. Y cambio, en otras partes como humildes, preguntan que qué enfermedad tengo yo. Preguntan por lo negativo. Y las personas que estaban allá en el seminario preguntaban por lo positivo. Y qué corto libro me había leído yo, y yo le hacía las preguntas. Y bueno, pues ese día fue muy feliz. Yo comprendí que la diferencia estaba en la mente, no en la pobreza económica, porque no tenemos la culpa de nacer pobre, pero sí tenemos la culpa de morir pobre. Debemos decir un nuevo camino, debemos decir algo diferente, porque si hacemos eso, podemos hacer otra cosa más allá de lo normal, más allá de lo común, porque la mayoría de personas en el mundo viven en lo común, viven en lo mismo de siempre, pero tenemos la capacidad de mejorar la vida de otras personas, de dejar de legado, de dejar otra cosa más diferente, más allá de lo normal, que yo tuve una casa, pero hay que tener más allá de una simple casa. Hay que agradecer por todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, pero para que Dios esté feliz con nosotros, debemos hacer algo diferente, porque Dios nos creó para aprender cada día más. Sí, para irnos transformando, y al transformarnos podemos transformar la vida de los demás como tú lo estás haciendo. Empezamos quizás nada más aprendiendo, mejorándonos a nosotros mismos, y luego nos llega el momento que todo esto que nos pasa es para ayudar a los demás, y tú estás haciendo una fundación para eso, precisamente como conoces el dolor de pues niños que están pasando lo mismo que tú, entonces esa se convirtió después en tu misión. Y también sé que obviamente han hecho ustedes un muy buen equipo como familia. Me queda claro que has tenido unos padres maravillosos, porque normalmente los hijos son un reflejo de ellos. Cuéntanos de tus papás,
¿Cómo te han alentado toda la vida? ¿Cómo te han impulsado? Seguramente debe alguna experiencia que te acuerdes, un pasaje de tus papás. Pues escribir un libro parece un asunto individual, pero cuando queremos que llegue a miles de lectores necesitamos un equipo de trabajo, y por eso le agradezco a mi madre por darme las herramientas adecuadas para escribir ese libro, y le agradezco a mi padre por editarlo, porque él es un líder. Él me ayuda a editar los libros, él siempre está ahí, siempre está muy orgulloso de mí, y yo le agradezco a todos por ayudarme y por hacer que ese libro llegue a miles de lectores. Y yo pienso que le va a llegar a mucha gente, y vas a motivar a mucha gente, y vas a ayudar a mucha gente a cambiar. Y yo pienso que tienes todavía mucho que dar, y sé que estás escribiendo otro libro, sé que tienes planes, que tienes ilusiones, que tienes sueños, y sé que los vas a lograr porque tú mismo lo dices, somos lo que pensamos, somos lo que creemos que somos. Y bueno, hay que aprender a seguir el ejemplo. Yo me siento muy humilde, muy agradecido por la entrevista que nos estás regalando, por la oportunidad que nos estás dando de platicar contigo. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y para mí, pues tú eres un maestro de vida a tu corta edad, a tus 16 años. Leer tu libro, que aunque yo he leído muchos libros de todas estas personas de las que hemos hablado, de Jim Rohn, de Tony Robbins, de Sócrates, filósofos, la manera en la que escribes, en la que resumes todas esas filosofías de una manera tan sencilla, de una manera tan natural, tan fácil de entender, y sabiendo tu historia, sabiendo que eres una persona que tiene todas las excusas, todos los pretextos para adquirir una posición de víctima, y que te has negado a adoptar esa posición que es tan fácil de adoptar por mucha gente, porque también es un pretexto para seguir fracasando, para seguir justificando sus faltas de esfuerzo, sus faltas de ganas, porque en el libro también lo dices, dicen que todo el mundo se quiere ir al cielo, pero que nadie se quiere morir. Se refiere a que todo el mundo quiere tener éxito, pero que nadie quiere hacer lo que hay que hacer para tener éxito, que es levantarte temprano, que es ir a la escuela, que es estudiar, que es comer sano, que es hacer toda una disciplina durante un largo periodo de tiempo para lograr alcanzar el éxito, que es inevitable, como lo dice Jim Rohn, que si haces las cosas adecuadas por un largo periodo de tiempo, el éxito es inevitable, es una consecuencia lógica. Por eso mismo pienso que vas a tener éxito con tu fundación, porque la intención es muy buena, y que vas a tener que te van a ir abriendo muchas puertas, vas a ir le abriendo el camino a mucha gente, vas a hacer que mucha gente tenga acceso a una silla de ruedas, que es, muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. A mí me gustaría motivar también a la gente que nos escucha para que se involucren, para que den un poquito más, que si no saben qué hacer con su tiempo, que busquen la manera de ayudarte a ti a que logres hacer lo que estás haciendo, que es formar una fundación para ayudar a tanta gente que está tan necesitada y que no tiene los recursos, nos cegamos, no queremos ver las necesidades, no queremos ver cuando la gente se siente mal y se siente triste y se siente muy desgraciada, deberían de buscar gente que realmente necesita ayuda para que aprendan a darle gracias a Dios de las bendiciones que tenemos. Siempre hay que contar las bendiciones, y yo pienso que gracias a tu participación en el podcast, nosotros vamos a hacer lo posible para que la gente se suscriba a tu canal de YouTube que tienes, que estás haciendo, y para que compren tu libro y para que lo lean y para que lo distribuyan, porque es un libro muy bueno. Definitivamente yo lo puedo corroborar, ya lo leí, es un libro maravilloso. Sí, y desde el punto de vista de un niño,
de una persona tan joven, obviamente es percibir la vida de una manera más fresca, menos complicada, porque efectivamente después los adultos nos complicamos y pues nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y eso no sucede con los niños, como tú lo mencionabas en un principio, ¿no? Después te costaba trabajo entender a los adultos porque dices, a ver, todo es más sencillo. Lo que para una persona podría ser así algo terrible, pues simplemente tú sigues fluyendo, y ese es el tema que tenemos en nuestro podcast, ¿no? Fluir como la gota de agua, y nos queda claro que tú fluyes de manera muy natural como la gota de agua. Y sí, y ahorita se me viene a la mente esa frase del poeta romano Virgilio que decía: pueden porque creen que pueden, y tú crees que puedes, y por eso has logrado todo esto. No porque sabes que puedes, sino dentro de tu corazón crees en ti, y nos ayudas a todos los que te escuchamos a creer también en nosotros mismos. Muchísimas gracias, Santiago, por todas estas enseñanzas que nos has brindado, y pues bueno, yo ya encargué mi libro, que también lo voy a disfrutar como Luis, y ojalá seamos cada vez más los que tengamos la oportunidad de tener esa visión tan clara y tan fresca como tú, para que también podamos caminar con nuestra mente. Bueno, claro, muchas gracias por esta invitación. Bueno, me pueden seguir en la página de Instagram, Santiago.caminando con mi mente. En la página de YouTube, Santiago Caminando con mi mente. Ahí pueden encontrar todo tipo de información. Pueden encontrar videos de superación y muchas cosas más. Y pueden adquirir el libro en Amazon. Muchas gracias por esta invitación, y a los que me están escuchando, les deseo mucho éxito, y que recuerden que la mente no tiene límites, que actúen lo antes posible, porque si así podemos lograr lo que queremos. Muchas gracias a todos, que Dios les siga bendiciendo a todos, y muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Fue un honor, un placer tenerte aquí en el podcast. Y bueno, ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué es lo que tú esperarías de la gente? ¿Qué es lo que la gente pudiera hacer para ayudar a tu fundación? Bueno, pues lo que espero de la gente es que el simple hecho se compre mi libro, que mi libro pueda llegar a mis lectores y yo poder dejar mi legado. Y así podemos montar la fundación para ayudar a muchos más niños. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Gracias a ti, Santiago. Pues esto fue La Gota de Agua. Pues muchas gracias a todos. Estoy muy conmovida, estoy casi sin palabras, pero lo único que puede salir de mi boca es muchas gracias con todo mi corazón. Igualmente, gracias, Santiago. Es un placer tenerte con nosotros. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.